Ok. Entonces fíjense algo, ¿no? Aquí tengo los datos de equilibrio en términos de fracción molar, ¿ok? Esto es fracción molar, esto es XY minúscula, hago acotación por... Ah, no, estas son las relaciones ya, ¿ok? X y Y. Entonces fíjense que en todo el rango hemos barrido esa relación molar que hemos calculado en la tabla anterior. Fíjense que el comportamiento es una curva, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros atendemos a las fracciones o a las composiciones con las cuales vamos a trabajar en el ejercicio, tanto de entrada como de salida, nos encontramos únicamente en una porción muy pequeña, en una porción que se encuentra acá. Entonces, en esta zona donde estamos trabajando el equilibrio, el comportamiento es lineal. O sea que podemos trabajar con una aproximación lineal. Fíjense que el factor de ajuste de correlación es 1, o sea que tenemos una línea recta, y aquí tenemos el parámetro como tal de la pendiente en términos de esa relación molar. Entonces hay que tener cuidado, lo que quiero decir con esto, que de pronto, si graficamos todo el rango que hemos barrido para composiciones en función de datos de equilibrio, Profe, qué pena, no lo escucho. Profe, no se escucha. hola, hola. Ahora sí, profe. Bueno, está inestable la conexión. Le presento disculpas. Bueno, entonces, les decía que no hay que dejarse llevar por la primera impresión que tengamos de los datos de equilibrio. Hay que inspeccionar los datos de equilibrio en el rango en el cual vamos a trabajar. Entonces les decía, no sé si, bueno, si no se escuchó igual, que aquí tengo todos los datos de equilibrio que han sido calculados desde una fracción molar desde 0 hasta 1, que es el rango que uno tiene de fracción molar. Pero si graficamos completamente todo ese rango, fíjense que tenemos una curva. Entonces ya aquí podríamos decir, mira, no, esto no tiene un comportamiento lineal, no voy a poder aplicar las aproximaciones, las ecuaciones que conozco. Pero resulta que cuando inspeccionamos el rango de entradas, de salida, de las relaciones molares o másicas, porque podemos trabajar en otros sistemas, nos damos cuenta que en el rango donde vamos a operar, la curva tiene un comportamiento lineal, donde en ese comportamiento lineal, como vemos acá, con buen ajuste de correlación, tenemos una línea recta que la podemos determinar fácilmente su pendiente. Entonces, a simple vista podríamos descartar todo lo que son nuestras aproximaciones, pero cuando vamos a visualizar el rango donde opera el absorbedor, en ese rango es un comportamiento lineal. Y les decía que esto era una pregunta que hicieron en la clase anterior. No recuerdo quién fue que la hizo, sino que casualmente lo podemos visualizar en este ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Por mi parte, no, profe. Vale, entonces fíjense. Vamos entonces, voy a mover esto de acá. Ya tengo los datos de equilibrio. Saqué la constante de Henry de alguna base de datos, del MIS, del Instituto Max Planck, y ya tengo los datos de equilibrio. Entonces vuelvo aquí a mi problema, vuelvo al planteamiento. Entonces, bueno,
lo que viene es definir lo que tenemos de las corrientes, ¿ok? Entonces, tengo esta corriente. Me gustaba más el viejo Blackboard. Este es un poco más necio. Entonces, no me deja. Voy a trabajar con la corriente de entrada. Entonces, tengo una presión parcial, tengo un caudal volumétrico. Entonces, el objetivo es que, bueno, necesito calcular el flujo molar que tengo de esa corriente. Entonces, el dato que tengo me dice, bueno, vamos a llamarlo así, tengo un caudal de gas igual a 0.4 metros cúbicos por segundo. Pero yo necesito eso en términos de flujo molar. Un flujo molar definido en términos de mol por segundo. Entonces, ¿cómo llevamos esto de caudal volumétrico a caudal de gas a caudal molar? Simplemente aplicando una relación de gas ideal. P por B es igual a nRT. Entonces, en vez de tener volumen, tengo caudal, y en vez de tener moles, tengo flujo volumétrico. Entonces, ese flujo ahora que yo necesito calcular de gas, ¿ok? Que hay en la parte inferior de la columna, vamos a llamarlo que ese es el caudal Gn más 1, que es el que viene entrando allí, va a ser simplemente entonces el producto de la presión a la cual opera la columna por ese caudal de gas que tengo en ese punto dividido entre RT. ¿Ok? Entonces, la presión, una atmósfera, el caudal de gas es dato del problema, R la constante universal de los gases, T es la temperatura a la cual se encuentra el sistema, que son 24 grados centígrados. ¿Ok? Trabajamos con esto y obtenemos entonces un flujo molar. ¿Ok? Ese flujo molar que obtenemos es de 0.016, se los dejo para que ustedes hagan el cálculo y verifiquen, kilomol por segundo, o lo que es lo mismo, 16.406 mol por segundo. Entonces, de esa manera ya tengo definido el flujo de gas que va ingresando allí. Luego viene el cálculo de la fracción molar que tendríamos en ese punto de entrada. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta este punto? La conversión de flujo volumétrico a flujo molar. Sí, profe. Ok. Luego necesitamos conocer la composición de esa corriente que entra. ¿Ok? Todo esto es la entrada del gas. Entonces, ahora necesito calcular esa fracción molar que hay del disulfuro de hidrógeno que está ingresando. Y eso es muy simple, simplemente va a ser la presión parcial que tengo de CS2 entre la presión total que tiene el sistema. Entonces, es esa condición, esto es 6.9 kilopascal entre la presión total, como es una atmósfera, eso es 101.325 kilopascal. Y eso nos va a dar una fracción molar que ingresa del gas de 0.068. Conocida esa fracción molar de gas que hay, podemos calcular la relación molar de n más 1 como y sub n más 1, 1 menos y
N más 1. Y eso nos va a dar 0.073. ¿Qué más podemos calcular? Podemos calcular G sub S. Y G sub S lo calculamos como el flujo molar total que tenemos YN más 1 por 1 menos la fracción molar YN más 1. Aplicamos a esa definición y encontramos que el flujo molar que hay es de 0.0153 kilomol por segundo. Entonces, fíjense que queda completamente definida esa corriente gaseosa, ¿ok? ¿Preguntas hasta este punto? No, profe. Bueno, ¿qué más información tenemos de datos de entrada? Perdón. La del líquido. Vamos acá aquí arriba. Tengo que el aceite y tengo una fracción molar.